Unidad, hermano. Y bueno, vamos a empezar este culto, hermanos, para que sea de mucha bendición con una oración inicial y para lo cual, si es que me lo permiten, voy a empezar con la oración. Y ahí donde se encuentren, hermanos, por favor, inclinen sus cabezas para que podamos dirigir una oración a nuestro Creador. Oh Señor bueno, oh Señor Padre bendito de todos los cielos, gracias te damos en estos momentos por el bello momento de estudio que nos permites tener, Señor, estudio de tu palabra. Tenemos hambre, sed de tu palabra, Señor. Nuestros espíritus gritan cada vez más por saber, por conocer más de ti. Oh Señor, instrúyelos, guíanos, muéstranos la luz que debemos ver, apártanos de las tinieblas y que siempre nuestros corazones te pertenezcan. No permitas que nuestra voluntad sea más que la tuya. Perdónanos si es que en algo te hemos fallado. Que este culto sea de mucha bendición. Bendice a los hermanos que se han podido enlazar y a los que están en camino, Señor, apresura sus pasos. A los que no se han podido enlazar, Señor, bendícelos, cuídalos allá donde se encuentren y permite que tu palabra siempre prevalezca en sus corazones, en nuestros corazones, Señor. Te entregamos este culto esta noche, Señor, para que sea de mucha bendición en tu nombre y para tu gloria. En el buen nombre de ti, amado Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, yo soy Vianela Paucara, soy de la sociedad GEPSE. Y bueno, todos me conocen como Vianela. Y bueno, los que no me conocen, igual me pueden llamar así. Esta noche, nuestro hermano Erland, parte de nuestra sociedad, un miembro muy importante, siempre nos está acompañando con las alabanzas y esta noche nos estará acompañando también con unas alabanzas, un pequeño repertorio que él ha preparado y para lo cual me gustaría cederle el espacio. Hermano Erland, ¿será que se encuentra por ahí? Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien, hermano Yanela? Sí, hermano Erland, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. El espacio es todo suyo, hermano. Disponga de él. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, hermanos, a todos los hermanos conectados. Eh, Mi nombre es Erlan Sarsuri, como parte de las oportunidades que se puede. Entonces, en esta oportunidad tuve la invitación de hermano Yanela para alabar, ¿no? Y llenar de gozo el inicio de esta reunión. He preparado 3 alabanzas, espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, para todos los hermanos que están conectados. Amén, amén, hermano Erland. Jesús, tú eres rey, mi amado en quien me deleito. Jesús, tú eres mi rey, amado en quien me deleito. En tu presencia me gozo, tu gran amor me hace feliz. En tu presencia me gozo, tu gran amor me hace feliz. Tus delicias son para mí, tu adoración son para ti. Tus delicias son para mí, mi adoración es para ti. Contigo yo soy feliz. Mi ser se alegra de ti. Contigo
Tu presencia, hoy, gran amor me hace soy, adoración es para ti, tus delicias que para adoración es para ti, tus delicias para mí, adoración es para ti, contigo yo siempre cesaré. Esto nivel de alerta muy alto en el que todavía permanece. Esto no significa que vaya a la guardia, debemos continuar así. Ahora nuestro es bajar, ¿no? De muy alto. Pero, Anhelo eres son tus palabras, es tu amor, con glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Intento a mí de libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Alegre está tu amor.
Qué tesoro, hoy puedo avanzar. Hermanos, mil disculpas por la interferencia. Bueno, comentarles que nuestro hermano Erland siempre nos está acompañando con las alabanzas, pero él generalmente trabaja, él es militar y siempre lo están destinando y ahora lo destinaron a un lugar lejano. No sabría decirles el nombre y bueno, esa es la causa de que haya mucha interferencia. La señal no es muy buena allá, así que se corta, incluso en nuestros cultos se corta, pero el hermano no, ni así no nos deja de apoyar. Para Dios no hay límites ni fronteras y Él lo aplica muy bien porque siempre nos está apoyando, siempre que puede se está conectando, nos está acompañando con una u otra alabanza. Es de mucha bendición tenerlo a nuestro hermano y bueno, lamentablemente al parecer la señal se cortó, esperando que se vuelva a conectar, pero al parecer no se pudo volver a conectar. Espero disculpen, hermanos, esta interferencia que hubo. Y bueno, en vista de que nuestro pastor Isaac Edwin ya está conectado, mucho gusto, pastor. Me presento, yo soy Vianela Paucara, soy de la Sociedad GEPSE, asisto a la congregación Monte de Oreb, acá en Bajo Yojeta. Un gusto poderlo conocer. Le cedo el espacio para que nos instruya más sobre la palabra de Dios, para que conozcamos más. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches. Le cedo el espacio. Muchas gracias, hermana. Hermanos, que el Señor los bendiga. Hermanas, bendiciones. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y la doctrina bíblica. Voy a poder compartir pantalla para que podamos comenzar, por favor. Permítanme un segundito. Ya debe estar cargando. Muy bien. Estamos viendo lo que es un conocimiento que implica vida o muerte. Y como vimos anteriormente, es bien importante, ¿no? Puedes conocer o no a grandes personajes, grandes hombres, artistas, deportistas, hombres de fama, de éxito, pero eso no implica ese aspecto pero tan primordial de la vida o muerte. Y no me refiero simplemente a la vida o muerte física, sino plena y eterna. Y realmente, como vimos, ese conocimiento se refiere a un conocimiento de Dios, pero real, no un conocimiento de Dios totalmente inadecuado, totalmente incorrecto. Es conocer a Dios, tener comunión, tener cercanía, saber quién es Dios. Y realmente conocemos a Dios. Vamos a ver el pasaje bíblico, Juan 17:3, el tema, ¿quién es Dios? Y realmente es bien importante, ¿quién es Dios? ¿Conoces a Dios? Propósito general, evangelización y edificación, específico, que manifestemos una vida real y eterna. Es un texto bien pequeñito, pero muy significativo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es palabra de Dios. Oremos, hermanos, en sus rostros y oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, de poder escuchar tu palabra, de acercarnos a ti. Gracias por estos jóvenes, hermanos, hermanas, Señor, que están derramando su corazón ante ti, están ofreciendo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, sus vidas para poder capacitarse, para poder servirte, Señor Dios nuestro.
que realmente tú los fortalezcas, los cuides, les des sabiduría, los fundamentes, les des crecimiento, alejes todo aquello que pueda interrumpir esa conexión, esa comunión contigo, Señor. Dispón sus corazones, mentes para poder recibir tu palabra y esa palabra se haga viva a través de la obra iluminadora de tu Espíritu Santo y realmente podamos ir creciendo en ti. Por mi parte te pido perdón por mis pecados, sé propicio a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu honra y gloria. Al único Dios santo, eterno, justo, lleno de gracia, lleno de amor y perfección. En el nombre de Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria es por siempre. Amén y amén. Hay un elemento bien, pero bien importante, ¿no? Como dije el anterior, este es el único pasaje en que se da una definición de la vida eterna. Muchos piensan en ir al cielo, piensan en la Nueva Jerusalén, en que Dios está preparando una mansión, para ellos, pero realmente esta es la vida eterna. Y a veces estamos muy, pero muy equivocados, como esa fábula que se ilustró el anterior viernes, ¿no? De los 6 ciegos de nacimiento y que tenían simplemente una perspectiva de un elefante y nunca lo habían visto y pensaban en describir al elefante solamente por una parte que ellos habían percibido a través de su tacto. Pero esa percepción y esa definición era totalmente contraria, solamente apuntaba a una parte, pero no al todo del elefante. Muchas veces nosotros como cristianos estamos tropezando en esa misma dirección, ¿no? Tal vez conocemos alguna parte, sobre todo que nos agrada, de Dios, y pensamos que Dios solamente es ese elemento, ese aspecto tan conveniente para nosotros, y no es así. La vida eterna, ¿qué es la vida eterna? No solo es tener una religión, porque hay religiones miles. Todos los caminos llevan a Dios, no. Todos los caminos llevan a Roma y todas las religiones llevan a Dios, no. Solo la comunión y el conocimiento y la relación con Cristo te da ese camino a Dios y esa vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y reforzamos con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y es un ginosco, un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento relacional que el hombre perdió en Jardín de Edén cuando cayó, cuando pecó. Pero el Señor Jesucristo vino a de nuevo restaurar este propósito eterno que Dios tuvo al crear al hombre de forma soberana, llena de gracia y misericordia. Que tengamos comunión, intimidad, relación. Y solo a través de Jesucristo lo tenemos. Yo te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Realmente lo conocemos? Y lastimosamente pareciera que en la mayoría de las iglesias es donde menos se conoce a Dios. El conocer a Dios y el crecer en el conocimiento de Dios de forma progresiva por parte del creyente es una evidencia inequívoca de que realmente esta persona ha nacido de nuevo. Porque la comunión con Dios y el conocimiento de Dios es la esencia de la vida eterna. Si nosotros no hemos conocido a Dios y no estamos creciendo en ese conocimiento a través de Jesucristo, su persona y su obra, realmente no tenemos vida eterna. Por más que hayamos nacido en la iglesia y vivamos en la iglesia y todas nuestras actividades se realizan en la iglesia y aún muramos en la iglesia, sirvamos en la iglesia, igual, no estamos poseyendo la vida eterna, no estamos degustando la vida eterna. La vida eterna, de nuevo, es conocimiento. Por eso, es un elemento bien importante. Es un conocimiento que implica vida o muerte. Y vuelvo a recalcar, no física simplemente, sino vida eterna. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Solamente es a través de la Biblia. No hay otra forma, solo a través de la Escritura. La doctrina de Dios, la existencia de Dios en
el seminario o en los seminarios hay una materia que se llama la doctrina de Dios o teología propia, que habla de la persona de Dios, sus nombres, sus atributos por los cuales Él se autorrevela, su esencia, su persona, etcétera, etcétera. Y es en la Escritura la única fuente de verdad y realmente de conocimiento real de Dios, donde vamos a poder conocer y crecer en ese conocimiento. Pero ¿cómo vamos a crecer en ese conocimiento si hemos cerrado la Escritura? Si hemos cerrado la Biblia. La Biblia no explica ni se esfuerza por demostrar la existencia de Dios. Por el contrario, lo asume como una verdad absoluta desde Génesis 1.1. Ahí en Génesis 1.1 es donde comienza la autorrevelación de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí Dios se da a conocer, se manifiesta, descorre el velo y se muestra al hombre, ¿ya? Como creador. Éxodo 3.14, Éxodo 21.5, Éxodo igual se va manifestando ese aspecto. Como Dios con Moisés, por ejemplo, se va dando a conocer a través de su nombre primario, su nombre primitivo, su nombre que exalta, que manifiesta su aseidad. Yo soy el que soy, Yahvé, el que existe por sí mismo, el plenamente eterno, el único Dios, el que no tiene principio ni fin, el que no fue creado, pero es la causa eficiente de todo lo creado. ¿Se dan cuenta? Yo soy el que subsiste por mí mismo. Yo soy el dador de todo. Yo soy el único Dios. ¿Se dan cuenta? Así vemos cómo Dios se va dando a conocer, se va manifestando a través de nombres, de sus nombres, que lo describen a través de sus atributos comunicables y no comunicables. Entonces es importante este aspecto. Como dije, ¿no? Dios se autorrevela, se manifiesta, se da a conocer a través de los atributos de Dios. Muchos lo llaman perfecciones de Dios, porque describen el carácter de Dios. Y en Dios, a diferencia de nosotros, que somos imperfectos, Dios mío, ¿cuántas veces oramos? Cambia este mi carácter tan, pero tan malo que tengo. Pero en Dios no. Su carácter y todo en Él es perfecto. Por eso muchos le llaman a los atributos las perfecciones de Dios, porque describe el carácter perfecto de Dios. Lo primero es que por causa de nuestra limitación, no podemos pretender conocer la totalidad del carácter de Dios por medio de un estudio de sus atributos. La Biblia es la única fuente revelada para conocerle y profundizar solo en la verdad suficiente de la Escritura. Dios nos otorgó su revelación especial, la palabra, y en la palabra Dios en primera instancia revela su persona, revela su obra creadora, revela su obra redentora. ¿Se dan cuenta? En la Escritura está todo lo que necesitamos conocer. El pecado ha oscurecido nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestra sensibilidad con Dios. El hombre cuando nace físicamente, nace totalmente insensible a Dios, totalmente muerto espiritualmente, sin ningún placer, sin ningún deseo de poder conocer a Dios. Ahora, evidentemente, tiene muchos deseos de relacionarse y manifestar su adherencia a sus diosesillos o ídolos que se van formando, se van creando, pero al único Dios, al Dios de la Biblia, no, mínimamente. ¿Cómo se definen los atributos? Cualidades o perfecciones que descubrimos en la Biblia, solo en la Biblia, y que constituyen la esencia de la persona de Dios. Una clasificación teológica de los atributos es en comunicables y atributos comunicables, o atributos comunicables y atributos incomunicables. De nuevo, a Dios solamente vamos a ir conociéndolo y creciendo en ese conocimiento a través de la Escritura, de quién es Él. No hay otro medio. ¿Quieres oír a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Sumérgete en la Biblia, sumérgete en la Escritura, porque a Dios le plugó darse a conocer, revelarse y manifestarse ahí, en la Escritura. Es ahí donde Dios se muestra y muestra quién es Él. Describe sus atributos,
a través, o su carácter a través de sus atributos, sus nombres, y así el hombre de Dios va creciendo en ese conocimiento y en esa comunión. Atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos incomunicables? Es lo que hace de Dios Dios, y el elemento o los elementos que hacen de Dios un ser totalmente diferente a cualquier ser creado, ya sea angélico o humano. Incomunicables implica que no los comunica, no los transfiere. Evidentemente, cuando los comunica, los comunicables no son plenos, no son totales, son simplemente vislumbres, son parcialmente. Pero estos atributos incomunicables solo Dios los posee. No los posee el hombre, no los poseía Adán en su estado original, no los posee los ángeles, no los posee Satanás. No, 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 solamente Dios. Son inherentemente a Dios. Son aquellos que pertenecen solo a Dios. No existe analogía o comparación con la creación, en especial el hombre. Por ejemplo, ¿cuáles son esos atributos? Omnisciencia, omnipotencia, infinidad. Hay muchos que, por ejemplo, Luis Berkhoff, R.C. Sproul, clasifican a los atributos incomunicables como la aceidad. La aceidad es un atributo, pero bien importante. ¿Qué implica la aceidad? Implica que Dios existe, subsiste por sí mismo. ¿Ya? No hay nada que haya sido causa para causar a Dios. Solamente Él es la causa. Implica su libertad, su independencia. Como Él es el único eterno y que no depende de nada ni de nadie, Él es plenamente autónomo. Entonces, estos atributos incomunicables, muchas veces podemos clasificarlos en la aceidad como un atributo básico. ¿Por qué? Si Dios no manifestara este atributo de la aceidad, no sería Dios, porque implicaría que ha sido creado. Yo soy el que soy, yo soy el que existe por mí mismo, yo soy el eterno, nadie me ha creado, a diferencia de los diosesilos de los hombres, a diferencia de los diosesilos de los egipcios, que con las 10 plagas fueron totalmente ridiculizados, cada uno de esos dioses que simplemente vienen ¿de qué? De la imaginación y de la obra de seres humanos caídos, pero el único Dios no. Él subsiste y existe por sí mismo. Ahora, yo no estoy hablando de que Él se ha creado, no es un ser creado. Tampoco podría autocrearse, porque para autocrearse tendría que haber existido antes. No, de existir. No, Él siempre ha estado, Él siempre ha existido. ¿Se dan cuenta? Luego vienen los atributos de infinitud. Él es infinito. Vienen luego el atributo de inmutabilidad. Él es inmutable. Atributos incomunicables, la unicidad de Dios. ¿Qué implica la unicidad de Dios? Nosotros, a diferencia de lo que pueden creer los judíos, los unitarios totalmente profanos y totalmente falsos, de que nosotros creemos en 3 dioses. Nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios que subsiste en 3 personas. Esencia, naturaleza, sustancia, no es lo mismo que persona. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero en la deidad subsiste desde la eternidad 3 dioses. Dios Padre, Dios, 3 personas, no 3 dioses, perdón. 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, como muchos modalistas y herejes establecen. No es una sola persona que se cambia, coloca una careta, primero es el Padre, luego va a la habitación de atrás, se pone la careta del Hijo y sale, luego va de nuevo y se cambia como el Espíritu. No, es un solo Dios, pero que subsiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? La autoexistencia de Dios, lo que se llama la aceidad. ¿Ya? Él existe por sí mismo, Él es eterno. De Él proviene todo, lo visible, lo invisible. Por eso a veces nos deberíamos sonrojar y avergonzar cuando pensamos que hay
dos fuerzas totalmente iguales y totalmente poderosas, el bien y el mal, Dios y Satanás. No, 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 solo Dios. Satanás es un ser simplemente creado, rebelde pero creado por Dios, que ni mínimamente puede hacer temblar mínimamente el gobierno de Dios, el trono de Dios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La infinidad o la infinitud de Dios, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la unidad de Dios? Conectado con la unicidad. Dios no solo es único, sino que es uno. ¿Ya? Dios no solamente es único, sino que es uno. Leamos Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Un solo Dios, Él es uno. 1 Corintios 8:6 es una doctrina no solamente veterotestamentaria, sino del Nuevo Testamento. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿No creemos en un solo Dios? Pero en la deidad subsisten desde la eternidad tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coeternos, coexistentes, de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza, sin inferioridad, porque muchas sectas totalmente antibíblicas, totalmente heréticas, establecen que el Padre es plenamente Dios, el Hijo es menos Dios y el Espíritu Santo todavía menos Dios. No hay eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo asumió naturaleza humana, ahí en la persona de Cristo se manifiesta lo que se denomina unión hipostática. En la persona de Cristo tienen dos naturalezas, la divina eterna, 100% Dios, y la humana que asumió para cumplir el plan de redención, el plan de salvación o el plan soteriológico eterno establecido por el Padre. 100% hombre, pero sin pecado. Ni aún en su estado de humillación, como establece la teología reformada, Jesucristo fue menos Dios. Porque si hubiera sido una milésima de menos Dios, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Para que su sacrificio sustitutorio, llevando nuestros pecados, muriendo en lugar nuestro por ese pecado o esos pecados, y llevando el juicio y la condenación que eran sobre nosotros, si hubiera habido una milésima, un porcentaje ínfimo de menor deidad, ese sacrificio no hubiera sido aceptado. Tenía que ser 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Ahora, esas naturalezas no son un omelette, ¿ya? No se mezclan. ¿Perfecto? 1 Corintios 8:6, de nuevo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Él es el eterno, el creador de todo, pero Él no ha sido creado. Él es el que subsiste por la eternidad, sin principio, sin fin. Efesios 4:3. Aquí, por ejemplo, en Efesios 4:3 hasta el 6, es la primera confesión de fe. Es un resumen de la fe central, de la sustancia, de la esencia. Muchos de nosotros provenimos de iglesias confesionales. ¿Por qué? Porque confesamos lo que creemos. Hoy en día hay muchas iglesias, aún muchos líderes, muchos pastores que ni saben lo que creen. Como decía Pablo, son como niños fluctuantes que van de acá para allá, sin saber lo que creen. No, tenemos que saber lo que creemos y nuestra fe debe estar bien sustentada, bien fundamentada. No es una fe necia, no es una fe totalmente irracional, una fe totalmente en la nada, no. Es una fe bien racional, bien fundamentada y bien establecida. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Ya? En la palabra de Dios. Así que si no te llenas de la palabra y no conoces la palabra, ¿será que realmente tienes un sustento sólido? Y aunque eres cristiano, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De eso y lo que viene es doctrina central. Doctrina central. De esta doctrina no nos movemos.
no se puede conciliar, ¿ya? Porque es doctrina, es la sustancia, la esencia de la fe cristiana, un cuerpo. Y no se olviden que Pablo siempre se hace esa analogía entre la relación entre Cristo, que es la cabeza, y su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esa relación de vida. Así como el cuerpo sin la cabeza está muerto, así la iglesia sin Cristo está muerta. Ahora, hay una sola iglesia. ¿Y a qué se refiere? Un cuerpo, a la iglesia invisible, la iglesia universal o iglesia católica. Y por favor, no comiencen a apedrearme, porque el catolicismo se apropió de ese término, pero es un término que siempre ha pertenecido a la iglesia desde el primer siglo. Universal, católica significa simplemente universal, porque la iglesia en su aspecto espiritual, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia invisible, es universal porque tiene miembros de todas las razas, de todas las comunidades, en todos los tiempos, ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Un cuerpo y un espíritu. Alguna vez un hereje como Benny Hinn, por ejemplo, decía que hay 7 espíritus. Estaba totalmente perdido leyendo Apocalipsis, un libro simbólico. 7 implica plenitud. Un solo espíritu, el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados por una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Kyrios. Los cristianos del primer siglo morían por confesar Christus, Christus, Kyrios. Solo Cristo es el Señor. Y ahora no se refiere a Señor Pérez, Señor Juan. No, no, no. Señor Abner, no. Cuando se habla de Kyrios, habla del Pantocrator, habla de Dios. Su equivalente en el hebreo es Adonai, ¿ya? Implica el amo absoluto, el Señor, el dueño, Dios mismo, un Señor, Jesucristo. Y ahí mismo vemos la Trinidad, un solo Espíritu, un solo Señor, una fe. Somos justificados por fe. Y esa fe descansa en la persona y obra de Cristo. Y la revelación de la persona y obra de Cristo, ¿dónde está? En la revelación especial que es la palabra de Dios. No hay varias fees. La fe natural que tiene el hombre es totalmente muerta, totalmente pagana y profana. La fe que tienen los demonios igual. Todo ser creado. Solamente la fe sobrenatural que emerge de Dios y que simplemente es dada a través de la exposición de la palabra. Y cuando el Espíritu Santo hace que esa palabra se haga viva y genere esa fe de salvación. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Un bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual somos sacados de Adán y somos puestos en el cuerpo místico de Cristo. Ahora no estoy en contra del bautismo sacramental, que es solamente un testimonio, pero el bautismo único que se manifiesta es el bautismo del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí claramente vemos la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios. El Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, o el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, estableciendo el orden establecido por Dios, porque Dios es un Dios de orden. Las 3 personas de la Trinidad. Santiago 2:19. Y ahí, por ejemplo, Santiago 2:19, ¿qué nos habla? Nos habla de la fe natural, aún de los ángeles. ¿Y qué es la fe natural? Tenemos muchos vecinos, aún tal vez familiares o allegados, o conocidos o no conocidos. Por ejemplo, el 24 de enero, ¿qué hacen? 12 del mediodía van a comprar sus ecos, sus casitas, sus autos, allá, porque tienen una fe en ese ídolo, en el diosesillo de la abundancia, como llaman ellos. Dios lo llaman, pero es un diosesillo, es un simple ídolo. Esa es fe natural, es fe humana, fe caída. Aquellos que tienen su fe en hombres, falaces, totalmente contrarios, fe humana.
Aún los ángeles caídos, los demonios tienen fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Y bien haces. Aún con esa fe que tienes y ese conocimiento que tienes, te vas a ir al infierno si no experimentas el nuevo nacimiento. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, es una doctrina bíblica. También los demonios creen, pero a diferencia de los hombres, tiemblan y tiemblan, porque saben que Dios es el supremo. Satanás no, es una criatura rebelde que quiso rebelarse contra Dios. Y realmente cómo le fue, ¿no? Deuteronomio 6:4, la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Yahvé, unicidad. ¿Ya? Un solo Dios, Jehová uno es. Ejad, unidad, uno. Nosotros creemos en un solo Dios, pero que tres personas subsisten desde la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De nuevo. Aquí vamos a la autoexistencia de Dios o aseidad. Los diosesinos de los paganos, los católicos, por ejemplo, ¿qué creen? Creen en María como la madre de Dios. Si es la madre de Dios, también es ella diosa. Herético, totalmente herético. Tienen santos, tienen ídolos, los paganos, los profanos. Pero esos ídolos tienen un punto de comienzo, de inicio. Ya tienen un punto. Vienen de la obra creadora de el hombre. Voltaire decía, ¿no? Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor de forma socarrona, ese filósofo pagano totalmente contrario a Dios. Evidentemente Dios creó al hombre, pero Dios no creó pero el hombre no creó a Dios. El hombre se crea sus diosesitos, sus ídolos totalmente muertos, totalmente falsos, totalmente falaces, totalmente ajenos a Dios. ¿Qué implica la aseidad o autoexistencia de Dios? Dios tiene la base de su existencia en sí mismo, no fue creado ni tiene fin. O sea, Él tiene la base de su existencia en sí mismo, subsiste por sí, existe por sí, no depende de nadie, no tiene originador, a diferencia de nosotros, de todo lo creado, de toda criatura angélica o divina, tiene un creador. ¿Y quién es Dios? No fue creado, ni tiene fin, eternidad. Él subsiste de la eternidad pasada a la futura. No hay un principio, no hay un fin. Él siempre ha estado. No hay un tiempo antes de la creación, después de la creación, en que no haya habido Dios. Siempre estaba Dios. Ahora, ese elemento de que Él es la base de su existencia hace que Él sea un Dios independiente en sus pensamientos, voluntad y poder. No responde a nadie y nadie lo dirige. Él no está sujeto. No es el remedio de Dios que muestran muchas iglesias. Un Dios que está, ya pues, aceptame, recibime. Puedo entrar a tu vida, puedo hacer lo que tú quieras. No es el genio de la lámpara. Alguna vez leía en un libro, ¿no? Para dar este tema igual. Una hermana, entre comillas, que no tenía conocimiento de Dios, decía, ¿no? Y ella estaba pasando una enfermedad bastante, pero bastante seria. Y realmente pasar una enfermedad es terrible, no es cualquier cosa. Es donde más debemos agarrarnos a Dios, porque si no nos vamos a caer, nuestra fe va a tambalear. Ah, Dios es tan amoroso, me ama tanto. Se frustra porque quisiera hacer algo para sanarme, pero no puede. Ese no es Dios. Si permite que nosotros nos enfermemos, Él lo ha permitido. No es que Él está totalmente atado, amarrado, sujetado. Es fácil decir, todo lo malo viene de Satanás y todo lo bueno viene de Dios. ¿Quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿No fui yo? Aún muchos teólogos, muchos intérpretes tratan de maquillar a Dios y tratan de ayudarlo. No, Dios no. Dios se manifiesta tal cual es. No es que Él se frustra. Él no se frustra por nada ni nadie. Él tiene el poder. Personas que han muerto hoy, morirán mañana.
Él podía extender el tiempo, pero él no lo quiso. Hay muchas personas que atravesaron esta enfermedad y muchas no. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Por tanto, porque Él es la base de su existencia, Él es independiente en sus pensamientos, voluntad y poder. No responde a nadie y nadie lo dirige. Lo que llaman el libre albedrío. ¿Qué es eso? Libertad plena y absoluta. Información. Ningún ser creado tiene libre albedrío, porque libre albedrío implica independencia plena, libertad plena, absolutamente, totalmente. Solo Dios tiene esa libertad. Ni el hombre la tiene ni la tuvo en Edén, ni Satanás lo tuvo. Porque si Satanás hubiera tenido, Lucero, esa libertad, cuando él se revela contra Dios, no hubiera sido juzgado, no hubiera sido castigado. ¿Por qué fue castigado? Porque se quiso autorrevelar contra Dios. Pero si era libre, podía hacerlo, plenamente libre. No, no es libre, no era libre. El hombre, si tuviera plena libertad, él podía escoger no comer del árbol o del fruto prohibido, del árbol de la ciencia, del bien, del mal, del conocimiento. O podía no hacerlo, hacerlo, sin ningún castigo, sin ninguna consecuencia. La consecuencia, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa consecuencia, ¿qué le dice? Tú tienes libertad, pero parcial, no plena. No puedes hacer lo que tú quieres. No eres gallinita sin guato, como decía mi madre. Tú dependes de mí porque yo te he creado. Aún gente rebelde, ateos, totalmente contrarios a Dios, esas rodillas que se doblarán y confesarán que Jesús es el Señor, pero no es una confesión para salvación, sino simplemente es una confesión de corazones rebeldes. ¿De qué? De algo real. Él es el creador, Él es Dios. Y quiera o no quiera, yo soy su criatura y dependo de Él. Él no responde a nadie y nadie lo dirige. No puedes manipular a Dios. Yo decreto, yo confieso. Pobre, miserable criatura, ¿quién eres tú para decretar y confesar y mover la mano de Dios y dirigirlo a Dios? Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados muy importantes. Sin ellos Dios no puede vivir, se amartela. ¿Qué va a hacer? Se desespera. Dios necesita del hombre. No, Dios no necesita del hombre de los ángeles. Él no necesita de nada ni de nadie. Si nos salva es por soberana gracia misericordiosa. De nuevo, o tal vez tengo una Biblia espuria. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué somos? Nada. Voy a hacer lo que hacen esos predicadores totalmente antibíblicos y totalmente superficiales. Repita conmigo, ¿qué somos? Nada, nada. Y Él hace según su voluntad. Él hace lo que quiere. No consulta con nadie, no consulta con ángeles. En el ejército del cielo, con los ángeles caídos y con los de Dios. Él hace su voluntad, Él hace lo que quiere. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién eres tú para decirle qué haces? Él hace lo que quiere. Si él quiere, vivo. Si él quiere, muero. Si él quiere, muero. Si él quiere, me enferma. Si él quiere, me sana. Yo, ¿quién soy para decirle algo? Los unitarios totalmente heréticos, totalmente paganos, profanos y falsos, ¿qué decían? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese verbo hagamos plural, ¿qué establecía? No, él estaba consultando con los ángeles. Va a consultar con los ángeles. Los ángeles son simplemente servidores, son criaturas que temblorosas están sirviendo a Dios. Ahí es lo que se denomina el concilio divino, donde Dios establece y decreta la creación de todo, la creación del hombre como su obra cumbre, no por
algo bueno que haya el hombre o valor que haya en el hombre en sí mismo, sino por el valor que Dios le da al crearlo a su imagen y semejanza. ¿Quién es el que da estas palabras? Es un rey pagano, profano, caldeo, que destruyó Jerusalén, que destruyó el templo, Nabucodonosor, pero que tenía mayor conocimiento que muchos judíos, muchos israelitas, muchos descendientes de Abraham, de Dios. Tenía mayor conocimiento. Este pasaje nos habla de su plena libertad. Él es plenamente libre, independiente. Él y solo él tiene el sueño del hombre. ¿Y qué es el sueño del hombre? Autonomía. Desde la caída, el hombre quiere ser autónomo. ¿Qué implica autónomo? Totalmente independiente. No quiere depender de nada ni de nadie, y menos de Dios. Él, como decía otro filósofo pagano y profano, el hombre es arquitecto de su vida. El hombre es arquitecto de su destrucción y muerte. Solo Dios es arquitecto de la vida del hombre y de todo lo que él ha creado, porque él es su dueño. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿se dan cuenta de nuevo? La seidad. Yo soy el que soy, Yahvé. Él tiene vida en sí mismo. Nosotros no. El hombre con tanto desarrollo, siglo XXI, con tanto avance científico, ¿puede generar vida? Sí. Ha clonado a la oveja Dolly. Ha tomado células madres ya preexistentes, existentes, y con ello supuestamente ha generado vida. Por eso esa oveja que era recién nacida tenía células viejas. El hombre no puede generar vida, ni puede quitarla. Tampoco Satanás, tampoco los demonios, tampoco los ángeles, solo Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios, 100% Dios. En el principio era el Verbo, Jesucristo. Siempre, en el principio. Él no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin. Él estuvo siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara con el Padre, había comunión, intimidad. Dios no necesita de nadie. Dios no creó por necesidad al hombre o a los ángeles. Estaba solo. Siento un vacío en mi corazón. ¿Quién lo llenará? Crearé al hombre para que lo llene. No, Él creó al hombre y todo lo que Él quiso crear simplemente por gracia soberana y misericordiosa. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. Gracia, favor inmerecido. No merecíamos ser creados. Misericordia, porque nos trata como no merecemos. Romanos 9, 18 y 19. De manera que de quien quiere, ¿quién? Dios, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Espera, Dios, te aceptaré. Viviré mi vida, lograré mis metas, lograré mis sueños, llegaré a la meta, haré lo que yo quiero, viviré la vida loca. Y cuando ya falte poco para que muera, te aceptaré. Él está tocando a tu puerta. Ábrele, pobre. Si no le tocas, no va a poder abrir. Contexto. Ese no es un texto evangelístico. El dueño de la iglesia estaba fuera de esa iglesia, de la Odisea, porque esa iglesia manifestaba total impiedad y total falta de conocimiento de Dios. De manera de que de quien quiere tiene misericordia. La misericordia no es algo obligado. Tienes que manifestar tu misericordia, Dios. Tienes que manifestar tu gracia. No, no, no. El favor se lo hace de forma voluntaria o no se lo hace. Nadie puede obligar a hacer un favor a nadie, o pueden obligar, menos a Dios. Por eso la salvación es por gracia, favor inmerecido. Misericordia, tratar como no merezco ser tratado. El hombre desde la caída merecía morir, pero Dios le trata de una forma que no se la merece. Pero la gracia y la misericordia no se imponen, se las da libremente. Y Dios da la gracia y la misericordia a quien Él quiere. ¿Por qué no contestan este pasaje? De manera de que quien quiere tiene, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Él es soberano.
así como la parábola de los terrenos, de los corazones. 3 eran totalmente profanos, sin regeneración, sin renovación. Recibieron la palabra, pero no la recibieron de forma real, superficial, y volvieron a su vida pecaminosa. Pero había un terreno, una tierra preparada. ¿Qué implica? En aquel día haré un nuevo pacto con vosotros. Quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros. Solo Dios hace, pero de forma soberana, con quien quiere y a quien quiere. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién resiste? No es que yo estoy buscando a Dios, no es que yo lo acepte cuando quiero, no es que yo hago un rezo católico del pecador y ya, cuando me da la gana, o si no, no. Nadie puede resistir su voluntad. El Dios soberano pasa sobre toda la humanidad. De quien quiere tiene misericordia y de quien quiere no. Y a quien quiere endurece. Sobre quien Él quiere, a quien le da la gana, derrama gracia. Y después pasa. Porque el hombre no necesita que Dios obre en su corazón para poder ser enemigo de Dios y apartarse de Dios. El hombre por naturaleza pecaminosa está muerto en delitos y pecados, ajeno a Dios y es contrario a Dios. ¿Quién puede resistir su voluntad? Él hace lo que quiere, no hay nadie. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Los ángeles fueron cuando Dios creó. No, nadie es su consejero. Él no necesita consejo de nadie. Él tiene la plena y perfecta sabiduría. ¿Quién ha entendido su mente? Nadie. La vida eterna es una plena comunión con Dios y un estar conociéndolo por la eternidad, sin llegar a conocerlo nunca de forma plena y total. Es la vida eterna. Si hoy no conoces a Dios, ¿tendrás vida eterna? ¿Degustarás la vida eterna de el conocimiento, amistad, relación y conocimiento de Dios? Dios se manifiesta, tú lo conoces cada vez más, te asombras por su perfección, lo adoras y sigues conociéndolo. Esa es la vida eterna. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él creó todo, no para ti, no para el hombre, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él ha creado todo para él y son de él. Son para él. Es para su gloria. Él se glorifica en los que de forma soberana derrama su gracia y de aquellos que pasan de largo y simplemente van en su dirección natural, la muerte eterna por su naturaleza pecaminosa. Él se glorifica en todo. De él es todo, para él es todo. El hombre no es el centro. Eso vino con el humanismo. El hombre es el centro y todo gira alrededor de él, como creían que la Tierra era el centro. Y Chasco no había sido el centro ni siquiera de este sistema tan pequeñito, solar. El Sol había sido. De la misma forma, el hombre no es el centro de nada, solo Dios es el centro de todo. El humanismo surgió no a finales del siglo XVIII, principios del XIX. El humanismo surgió desde la caída. Seréis como Dios. Y la mujer y el hombre quisieron ser como Dios. El centro, ser Dios. No, solo Dios es Dios. La infinidad de Dios o la infinitud de Dios. Se usa el prefijo de origen latino, omni, que significa que lo abarca todo. ¿Qué significa omni? Lo abarca todo. Todo. Él llena el universo. No está limitado ni por el tiempo ni el espacio. Inmanencia. Es el inmanente. Él es inmanente. Todo lo llena. Pero no confundan con el panteísmo. Bolivia, sobre todo La Paz, todo el occidente es una cultura panteísta. Todo es Dios. La tierra es Dios. Por eso la Pachamama nos dio esto. Como cuando entró el gobierno, ¿no? No dio gracias a Dios. ¿Qué dijo? La Pachamama. Gracias a la Pachamama. La Pachamama no es Dios.
es creación inanimada de Dios nada más. Y está sujeta a Él. Él llena el universo, no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Inmanencia, pero también trascendencia. Él está por encima de su creación. Dios no está condicionado por ningún tipo de límites. Todos sus atributos son perfectos e infinitos. Él no está limitado ni por el espacio. Nosotros no. Quisiera estar con ustedes, presente, pero no puedo. Estoy acá, estoy limitado. Por ejemplo, muchas veces el pastor Nelson me invitaba a dar clases a Israel por Yungas, Caranavi. Y me encantaba, 2 semanas. Pero también extrañaba a mi familia, a mi esposa sobre todo. Y quería estar con mi esposa, con mi familia. Pero no podía estar allá y acá. El corazón partido, ¿se dan cuenta? Dios no. No está limitado por el espacio. Dios está en todas partes. Por el tiempo. Yo nací en 1969. Ya me queda poco tiempo. Un tiempo y muerte física. Dios no. Él es eterno. No tiene un punto. Él no celebra un cumpleaños. El cumpleaños de Dios es el 25 de diciembre. No. Él es eterno. Siempre ha estado. No tiene principio ni fin. Dios no está condicionado por ningún tipo de límites. Todos sus atributos son perfectos e infinitos. Perfectos. Infinitos. Omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Estamos viendo los atributos de la infinitud de Dios. Es la expresión de la infinidad de Dios en relación al espacio. Como dije, ¿no? Muchos piensan que Satanás está en todos lados. Satanás, cuidado, debe estar escuchando, me está tentando. No, Satanás no está en todo lado. Él es limitado al espacio. Requiere la información de sus miles y miles de demonios para poder enterarse. Él no está en todas partes. En Job, ¿qué vemos? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? De recorrer la tierra. ¿Y por qué tiene que recorrer la tierra? Porque Él no es omnipresente. Es una simple criatura. Él no participa de esos dones que solamente pertenecen a Dios. Solo Dios es omnipresente. Él no está limitado por el espacio. Manifiesta su infinitud de Dios en relación al espacio. Dios está en todas partes, pero no está desbordado. Todo el ser de Dios está en todas partes. Está en China, en Japón, en todas partes. Cuando estás pasando el peor momento, estás en pruebas, en dolor, en dificultad, ahí está Dios. No siento a Dios, no, no es cuestión de sentimiento, Dios está ahí. Lo sientas o no lo sientas. Dios está presente con todo su ser, en todos los lugares, en todos los momentos, al mismo tiempo, porque es Dios. No hay límite para Él. Por eso, jóvenes, mucho cuidado dónde vamos. Cuidadito, dónde me llevan mis piecitos, porque Dios está ahí. Salmo 33:13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él está en todas partes. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. ¿Y qué decía el salmista? Ahí habla de la infinitud de Dios en relación al espacio, omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde puedes huir? ¿O estamos como Jonás? Jonás fue comisionado por Dios para poder llevar el mensaje del juicio de Dios a Nínive. Pero como eran enemigos suyos, como eran paganos profanos, él no quiso hacerlo y huyó en dirección contraria. Fue a región gentil. Estaba yendo a Tarsis. ¿Por qué? La miope cosmovisión judía. Dios solamente mora en Israel. Fuera de Israel no mora. No, Dios mora en todas partes. Y el salmista manifestaba esa sabiduría profunda. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No puedes huir de Dios. Dios está en todas partes. No puedes ocultarte de Dios. Mi madre me comentaba, ¿no? Nosotros tenemos un trasfondo católico. Y los católicos piensan que, por ejemplo, el Viernes Santo hacen lo que quieren en los pueblos, hacen lo que quieren. Pecados groseros. ¿Por qué? Ha muerto Dios.
no nos puede ver. No, Dios no muere. Eso lo creía el filósofo pagano profano Nietzsche. Dios ha muerto, hoy lo hemos matado. El que mató a Dios y se creía el superhombre, y es lo que habla, así habló Zaratustra, el que escribió el Anticristo, ¿cómo murió? Como un demente babeando, como una bestia, en un psiquiátrico en Alemania. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. ¿Dónde puedo ir de Dios? ¿Al cielo? ¿Al lugar de los muertos? No hay lugar. No puedo esconderme de Dios. No puedo escapar de Dios. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, igual, ahí está Dios. Así como Jonás. Jonás fue alcanzado. No puedes escapar de Dios. Verso 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Nada puede cubrirte. No puedes ir al lugar más alejado, el lugar más oscuro de densas tinieblas en que no esté Dios y vea a Dios lo que haces. Verso 12. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay dónde esconderse. Dios está ahí. Un libro de Francis Schaeffer, uno de mis escritores favoritos, ¿no? Dios está ahí. Está en todas partes. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está en todas partes. Él es omnipresente, omnisciente. Él sabe, Él nos conoce. Él sabe nuestra vida. Él sabe nuestros secretos más íntimos. Él sabe dónde fuimos anoche, qué hicimos ayer, el fin de semana. ¿Realmente conoce a Dios? ¿Conoce al Dios de la Biblia? ¿Se han dado cuenta cómo la Escritura nos muestra cómo es Dios? ¿Cómo Dios se autorrevela, se manifiesta y se muestra? ¿Dónde? En la Biblia. No necesito a un falso profeta, a un apóstol lobo. No, la Escritura me lo dice. No necesito un payaso que esté haciendo payasadas. No, la Escritura me muestra. Porque la comunión con Dios y la exposición de su palabra y el profundizar en su palabra es cosa seria, no es chiste. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Su inmanencia, todo lo llena. El ser completo de Dios está en todas partes. Él es el eterno, Él es el que está en todas partes. Yo no puedo esconderme. Ni así como en Apocalipsis es paganos que piden a los cielos, a las tierras, a las rocas, a las montañas que caigan sobre ellos para que los escondan del Cordero. No podemos, nadie puede. No puedes escapar de Dios. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un texto tan, pero tan mal interpretado. Aquí están dos, tres congregados. Hagamos una iglesia, ahí está Dios. No, no se refiere a eso. Donde están dos o tres en su nombre ejerciendo disciplina, ahí está Él dándoles autoridad. Y lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Cuando yo ejerzo disciplina sobre un creyente que ha cometido pecado, para poder esperar en Dios y que se arrepienta y pueda ser restaurado, o si no ser tratado como gentil y publicano, porque si persevera en el pecado no ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? La disciplina bíblica es fundamental. Ahí está, en medio de ellos. Él está en todas partes. Él sabe cuando como iglesia somos permisivos, así como los corintios, permitimos pecados groseros como el incesto, o peores pecados, o iguales pecados. Él conoce, Él sabe. Eternidad. ¿Qué es la eternidad? A nosotros nos cuesta definir, aceptar la eternidad. ¿Saben por qué? Porque somos seres finitos, temporales, a diferencia de Dios atemporal. Tenemos un principio. Hemos sido creados por Dios, hemos nacido, tenemos una fecha de cumpleaños, 4 de abril, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Dios no, Dios es eterno. Por eso nos cuesta. ¿Pero de dónde vino Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? ¿Quién engendró a Dios? No, Dios es eterno. Es que como nosotros somos seres creados, asumimos todo.
¿Cómo? Con principio y con fin. Dios no tiene ni principio ni fin. ¿Qué es la eternidad? Es la expresión de la infinitud o infinidad de Dios en su relación con el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, pero interviene en él. Como nosotros somos esclavos de la hora. Ya va a comenzar, no va a comenzar. Ya está. No, él no se maneja en el tiempo cronos, kairos, de eternidad en eternidad. Para él no hay pasado, presente, futuro. Ahí está el pasado, presente y el futuro como si fuera un presente continuo. Él es eterno. No hay un principio, no hay un fin. No ha habido un tiempo antes de la creación, de todo lo creado, y después de la creación, en que no haya habido Dios. Siempre ha estado. Veamos los pasajes. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. De nuevo, ¿cómo se describe? ¿Cómo describe Moisés a Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo obra para revelarle e inspirar para que se establezca ese elemento? El eterno Dios. Él es tu refugio, a diferencia de los diosesillos paganos, profanos. Tienen un tiempo en que sus creadores, seres caídos, los crearon. Dios no, siempre ha estado. Y acá abajo los brazos eternos, él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Él no está limitado por el tiempo. No está controlado, no es esclavo del tiempo. 1000 años es como un segundo. Es como nada. Salmo 102, 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. No hay un tiempo que no hubo Dios y no habrá un tiempo que no habrá Dios. Siempre ha estado y siempre estará. Mala noticia para Nietzsche y todos los filósofos y psicólogos enemigos del Dios y del cristianismo. Él siempre estará. Lo quieras o no lo quieras. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios, ¿qué dice? Eterno es Jehová? No como el eco, diosesillo, que hombres profanos hubo un tiempo que lo formaron. Como Baal, como Belcebú, como Osiris, como Isis. Aún los que hacen deidad de criaturas, María, el Papa, los apóstoles de hoy en día, los grandes ungidos, no son Dios, son diosesillos, son ídolos de hombres paganos y profanos. El único Dios eterno. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ha sido manifestado el eterno Dios, el Señor Jesucristo. Dios se ha autorrevelado, porque si no se manifestaba, si no se mostraba, nunca el hombre podría conocerlo, ni ningún ser creado. ¿Y dónde se manifiesta? ¿Dónde se revela? En las Escrituras. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Por las Escrituras. No seamos como Job, de oídas te había conocido. No por referencia. Es en relación íntima y en sumergirse en la palabra de Dios. Pero ahora mis ojos te ven, te ven. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, de nuevo, el Dios eterno, eterno, sin límite, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Apocalipsis 1:8, el Señor Jesucristo, el Cristo glorificado,
Yo soy el alfa y la omega, la primera letra griega y la última letra griega. Hablan de eternidad. No hay principio, no hay fin. Así como la primera letra es el alfa, la última es la omega, Dios siempre ha estado. No hay un tiempo donde no hubo Dios, ni habrá un tiempo donde no haya. Siempre ha estado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, siempre ha sido. En el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él fue, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Jesucristo, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, aquellos profanos, él es, y que era, y que ha de venir, el Dios todopoderoso, y otro atributo de él es todopoderoso, tiene todo el poder para hacer lo que él cree, quiera, y llegamos a eso. Omnipotencia es el atributo que describe el total, absoluto e ilimitado poder de Dios sobre todas las criaturas. ¿Cuán diferente, no? La escritura te muestra. No como esa hermana. Dios no puede hacer nada. Me ve sufrir. Ve que estoy muriendo de cáncer o estoy muriendo de... No, no puede hacer nada. Se frustra y llora. No. Si Dios quiere, sana al moribundo, al que está desahuciado. No es que Él no puede hacerlo. Él puede hacerlo. Pero Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere. Es el Dios de las Escrituras, no cuando tú quieres. Tú no dominas a Dios. Tú no manejas a Dios. Tú no le puedes decretar ni imponer nada. Dejen de escuchar a esos falsos, a esos profanos que hablan totalmente barbaridades y doctrina de demonios. Yo decreto, yo proclamo. ¿Quién eres tú? Pecador ni siquiera redimido, predeterminado para las llamas del infierno. Solo Dios hace lo que quiere y tiene el poder para hacerlo. Es el atributo que describe el total, absoluto e ilimitado poder de Dios sobre todas las criaturas, las cosas, la creación completa, en todos los tiempos y en todas las formas, siempre. Veamos. Job 42:2. Yo conozco, y Job es el libro más antiguo de la escritura en ser escrito, ¿ya? El libro más antiguo. Y aún tenía ese conocimiento tan profundo de Dios. Dios se autorrevela de forma progresiva a través de la historia de Israel y a través del desarrollo de la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puede. ¿Se dan cuenta que Satanás vino a pedir permiso a Dios para poder tocar a Job? Él lo permitió. Si él no lo permitía, Satanás no podía hacer nada. Estaba amaniatado, atado de pies y manos. Dios podía impedir que sus 7 hijos muriesen, que perdiese todo, que perdiese la salud. Pero él no lo hizo. Él tenía el poder de hacerlo. Porque sus propósitos, sus planes, sus pensamientos, su sabiduría es tan infinita que no la comprendemos. ¿Por qué él no lo hizo? De oídas te había conocido. Porque el justo sufre. Pero ahora mis ojos te ven para que crezca, para que madure. Hoy en día los falsos que nos hablan, te conviertes en cristiano, aceptas a Jesús y todo te va a ir bien. Tus deudas vas a pagar, no hay enfermedad, no hay muerte, es una taza de leche, viva la vida, prosperidad, buena vida. Mentira, mentira, mentira. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis prosperidad. No, no dijo eso. Falta de problemas, de enfermedad, de muerte. No, no dijo eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El propósito de las pruebas en la vida del cristiano, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida, ¿qué es? Que mi fe sea perfeccionada, que crezca, que madure. Como dice Pedro, en 2 Pedro 3:17 adelante. Antes bien, creced, imperativo,
en la gracia y el conocimiento de Dios. Crecer, madurar, ser completo, ser equilibrado, ser perfecto, cabal. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿dónde dice que es todopoderoso? ¿Tu ídolo ha creado algo? Le diríamos a los idólatras y a los paganos. ¿El eco ha creado algo? Ni siquiera él mismo. Hombres lo crean. Hombres hacen de estuco, de diferentes materiales, imágenes que no tienen poder. ¿Tiene poder? Yo estoy llevando un eco, una virgen, un santo de yeso. Tengo un tropezón. Vuelo por los aires. El idolillo igual vuela por los aires y cae hecho añicos. ¿Dónde está su poder? Dios manifiesta que Él es Elohim, el Dios todopoderoso, la suprema deidad, la única deidad, porque Él ha creado los cielos y la tierra y su creación es nilo, de la nada. Él dijo y fue. A diferencia de las filosofías totalmente profanas y paganas de la evolución, de la materia eterna, no saben ni dónde están parados. El Big Bang, ¿de dónde vienen los protones, neutrones para que haya el Big Bang? Qué ridiculez. Él manifiesta que Él es Dios y Él es el Todopoderoso porque creó todo. Sigamos viendo. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los cielos. Él creó no solamente las estrellas, el universo, el multiverso, todo. Él creó también a los ángeles, el ejército de ellos, con su palabra. ¡Qué poder! No me avergüenzo del evangelio porque es poder, dinamis, poder de Dios para salvación. Ese mismo poder Dios lo utilizó en la creación y ese mismo poder lo utiliza en la regeneración, en la salvación. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahí está hablando de la revelación general. Dios se da a conocer. Dios nunca se deja sin información. Dios siempre se manifiesta. De su boca sale su revelación. Él manifiesta su persona y su obra creadora sobre redentora. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él. Dios es invisible. Dios es espíritu. Su eterno poder. La creación que manifiesta. Que solamente el único Dios todopoderoso creó todo lo que existe de la nada. Su deidad, Él es Dios, solo Dios puede crear, solo Dios puede dar vida. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a poder decir, Dios, injusto eres, ¿por qué me mandas a la condenación? Dios se ha dado a conocer, solo que el hombre por su naturaleza pecaminosa está totalmente imposibilitado de poder percibir y es totalmente ajeno y no tiene el deseo mínimo de acercarse a Dios, a no ser que Dios manifieste su poder soberano en la salvación. Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Ahí que está hablando, de siglos en siglos, eternidad. No hay principio, no hay fin. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, toda la sabiduría, todo el poder. Él muda los tiempos y las edades. Lean bien esto. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios se revela a través de la historia no solamente de Israel, sino de las naciones vecinas, de los gentiles. Dios levanta imperios, Dios levanta reyes, Él los pone, Él los saca. No es casualidad, no es tu voto, no es la democracia, es Dios. Muchas veces para disciplinar y juzgar. Dios levantó a los caldeos, a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Dios levantó a los asirios para disciplinar al reino del norte, a los asirios, a los babilonios o caldeos para disciplinar al reino del sur. Y luego también los destruyó. Los levantó hasta lo más alto y también hizo que se hundiesen en la arena y en el olvido. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos, las edades, Él hace lo que quiere, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios
y la ciencia a los entendidos. Te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Se dan cuenta cómo Dios se va revelando? ¿Cómo Dios se va manifestando? ¿Cómo Dios se va mostrando? No a través de la falacia de los falsos, sino a través de su palabra. ¿No quieres ser engañado? Llénate de la palabra para que sepas discriminar entre una exposición bíblica y una exposición falsa. Porque si hay 0,01% de error, ya es falso. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Su omnisciencia, ahí también vemos ese atributo. Él conoce tu corazón. Muchos creyeron en Jesús, pero él no confiaba de ellos porque conocía sus corazones. Puedes engañar a los hombres, pero no a Dios. Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Es cuando Jesús está ante Pilato y está siendo juzgado. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no le responde. ¿Y qué dice Pilato? Yo tengo toda la autoridad. Mi autoridad ha sido delegada por el César. Yo doy y tengo el poder en mi mano de vida y muerte. No tienes nada. Dios te ha puesto y Dios te quita cuando quiera. Dios te ha dado esa autoridad sobre mí y te la puede quitar. Y ahí establece en el propósito de quién estuvo la encarnación, de Dios. ¿Quién puso en la cruz a Jesús? ¿Quién cargó los pecados nuestros sobre él? ¿Quién derramó todo su juicio y condenación sobre Jesús? Dios. Él tiene toda la autoridad, todo el poder, soberanamente lo establece. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Muchos cristianos murieron por su testimonio. César no es Kyrios, no es Señor. Solo Cristo es Señor. Y murieron. Dios lo permitió. Dios permitió que 10 persecuciones se levantaran contra la iglesia y muchos muriesen y sellaran su testimonio ¿con qué? Con sangre. Lean el libro de los mártires de Fox y ahí van a ver cómo sellaban los cristianos del primer siglo y posterior con sangre. Nosotros estamos tan lejos. Ay, no, me da flojera ir a la iglesia, está nublado, hace frío. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así es, Plus decía, ¿no? Él estaba tan, pero tan tranquilo, tan lleno de paz, tan pancho, como dirían otros, mientras las olas hacían saltar, sucumbir a la barca. Muchos tal vez han paseado por el lago Titicaca, cuando está un poco nublado, cuando hay algo, se está aproximando una lluvia, cuando hay ventazón. ¿Cómo se mueven las aguas? ¿Cómo se encrespan? ¿Se imaginan cómo será en el mar? Es decir, Cruz decía, ¿no? Hay personas así. En los aviones, cuando tú vuelas en un avión, el avión está cayendo. Las azafatas gritan desesperadas, pero hay una persona a tu lado que está durmiendo totalmente tranquila. Quisiera levantarlo, quisiera sacudirlo. ¿Qué te pasa a ti? ¿No te das cuenta que estamos a punto de caer? Un motor se ha apagado. No funcionan los motores. Solamente estamos volando con un motor. ¿Qué eres, calvinista? ¿Crees en la... ¿Qué te pasa? Y lo mismo le dijeron, ¿no? ¿No tienes cuidado que perecemos, Jesús? ¿Qué te pasa? Tú durmiendo, mientras nosotros estamos a punto de morir. Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahí Jesús muestra su autoridad sobre la naturaleza. La Pachamama es Dios. Dios tiene
control y autoridad sobre todo. Muestra su poder pleno y total, aún sobre su creación inanimada. Él le habla y calla, cesa, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí muestra su deidad. Posteriormente, igual muestra su autoridad sobre los demonios, a aquellos demonólogos falsos, porque estaban demostrando que es Dios. Y él tiene autoridad no solamente sobre la creación, sobre los demonios, sobre Satanás. Él hace lo que quiere. Todo está sujeto a él, aún las criaturas rebeldes. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Decían, se van dando cuenta, sus ojos se abren. No es un simple hombre, no es un simple Moisés, un simple Elías, no es un simple Isaías. ¿Quién es? Es Dios. Jesús es Dios. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. A diferencia de los falsos apóstoles, profetas y curanderos, el Señor Jesucristo no hacía milagros por fama, por fortuna, sino porque tenía compasión. Ahora no estoy diciendo que los milagros que hacen estos falsos sean auténticos, ¿no? Para nada. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Nosotros creemos en milagros, no creemos en el circo barato que han hecho muchos falsos, muchas iglesias apóstatas, totalmente antibíblicas, no. Creemos en un milagro. El Señor Jesucristo hizo milagros por compasión. ¿Y qué es un milagro? Que el Señor Jesucristo, que Dios aún realiza una obra por sobre o dejando de lado las leyes naturales que Él mismo ha establecido para regir su creación. Él resucitó a muertos, milagro. Hizo callar a la tormenta, a los vientos. Multiplicó panes y peces. Ahí manifestamos su poder absoluto, su poder pleno, total. Él puede hacer todo. Él tiene todo el poder. El elemento está en su propósito, lo quiere hacer. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una orden. Y es la misma orden cuando Él genera la vida eterna, cuando levanta a un muerto espiritual, aunque esté vivo físicamente.
Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, perdón, ahí vemos cómo Jesús manifiesta su autoridad sobre la muerte. Solo Dios puede dar vida, solo Dios puede resucitar. Jesús es Dios. No está limitado. El Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, que había muerto hace pocos minutos, la levantó. Resucitó al hijo de la viuda, que había muerto ya en un tiempo ya relativamente mediano. Resucitó a Lázaro, que ya tenía días de muerto, ya estaba oliendo, ya estaba apestando. Igual, no hay barrera para él. Él es todopoderoso, pero no es un siervo a tu disposición. No es un bar, qué sé yo, no es un esclavo, no es un sirviente. No tengo la palabra, se me ha ido la palabra. No es un mozo, esa palabra, no es un mozo que está a tu disposición. Él hace lo que quiere cuando quiere y no depende de ti. La oración no sirve para mover la mano de Dios, torcer la mano de Dios. No lo vas a poder hacer. La oración sirve para conocer la voluntad de Dios y que yo la acepte y que yo me adapte a su voluntad, no él a la mía. ¿Quién eres tú para que Dios se adapte a ti? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es todopoderoso. Él puede hacer de una forma abundante, pero eso depende de su voluntad, de su soberanía, si él quiere hacerlo o no. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. Señor Jesucristo es Dios todopoderoso y lo manifiesta con esa salvación, con esa obra creadora, con esa obra redentora. Voy a pedir a Abner que me dé el siguiente viernes más para seguir con el tema. Todavía no he acabado y no voy a acabar. ¿Ya? Omnisciencia es el atributo por el cual Dios lo sabe todo. En él existe la total y absoluta sabiduría en toda situación, en todo tiempo, de cada criatura y en todo lo creado. Él sabe todo, es omnisciente, su sabiduría es perfecta, es sobrenatural. No hay nada que escape. Podemos engañar a hombres, pastores, padres, a nosotros mismos, pero a Dios no. Él sabe. Él conoce los corazones. Muchos truanes que dicen, ¿tú quién eres para juzgarme ya? Puedo pecar, puedo vivir como yo quiera, aunque me diga cristiano. ¿Tú quién eres para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme. ¿No tiemblas cuando dices palabras? Un hombre te puede juzgar con conocimiento limitado. Dios te va a juzgar con conocimiento pleno y total porque Él conoce todo. No puedes engañarle. No hay autojustificación. Él va a aplastar y va a juzgar porque Él conoce los corazones, conoce las intenciones, conoce los pensamientos. Su omnisciencia implica que aún conoce lo que pudo ser. ¿Cuántas personas dicen, no? Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, si hubiera sido, si lo hubiera aceptado, si hubiera, no sabes qué hubiera ocurrido si hubiera. Dios sí. Dios sabe lo que es, lo que fue, lo que será y lo que pudo ser. No hay límite para su conocimiento. Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. ¿Se dan cuenta? La creación de Dios, no solamente el universo, el multiverso. Sistema solar tan chiquito. La Tierra no es ni el centro. Miles de sistemas. Él conoce todo. Conoce toda su creación por nombre. ¡Qué sabiduría! Si vieras pero cuán infinita es su creación, por así decirlo, pero tan grande, tan amplia, que los grandes científicos no han llegado ni siquiera al comienzo del hilo. Verso 5. Grande es el Señor nuestro, grande, no es chiquito, y de mucho poder, es todopoderoso, y su entendimiento es infinito, y lleno de sabiduría.
¿Por qué Él hace o no hace? Porque Él es todopoderoso. Él hace lo que quiere. Porque Él hace lo perfecto, hace lo correcto, hace lo sabio. Primera de Juan 3:19. Y en esta conocemos que somos de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él sabe todo. Todo, todo. Él sabe todas las cosas. Él sabe tu pasado. Él sabe tu presente. Él sabe tu condición cristiana. Él sabe si has nacido de nuevo o no, si eres de Él o no eres. Él sabe cómo es tu vida cristiana. Muchos pueden verte y decir, qué hombre de Dios, qué joven de Dios, qué señorita de Dios. Dios sabe lo que es real. Omnisciencia, su conocimiento es independiente, no dependiente, nadie lo instruye. Isaías 40:12-14. Yo doy gracias a Dios que me puso en una iglesia como la Dios Amor acá en La Paz de la UC, donde tuve grandes maestros como Alfredo González, Oscar Montalvo, Moisés Chávez, el que escribió el diccionario hebreo-español, hebreo bíblico y muchos libros, ¿no? Mi conocimiento dependió de cómo me instruyeron. Cuando llegué al seminario, conocía todo casi, salvo me faltaba base teológica y griego, hasta hebreo había conocido. Gracias. Como todo ser creado, dependo de maestros, pero sobre todo de Dios. Dios no, Dios no. Su conocimiento es independiente, no dependiente, es autónomo. Nadie lo instruye. Isaías 40:12-14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Los ángeles. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Su sabiduría y conocimiento es independiente, libre. No te va a consultar. Él hace lo que quiere, porque su conocimiento y sabiduría es plenamente independiente. Su aceidad se manifiesta claramente, ¿no? Omnisciencia. Todo está descubierto ante él. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el juicio, el Señor será el juez, pero Él conoce todo. Muchas veces les dije esta ilustración, ¿no? Porque ya estoy compartiendo el segundo año acá. A mí me encantan las chamarras, sacos con alto bolsillo, porque yo soy cachivachero y me gusta manejar muchas cositas. Y es por acá, por allá, ¿ya? Aun cuando voy a la calle, digamos, a la 16 de julio, un ejemplo, me gusta el dinero distribuirlo por acá, por allá. ¿Para qué? Para que no vean los ladrones y me roben, me sustraigan, para esconderlo bien. Ante Dios no puedes esconder nada. Ante Él estamos desnudos. No hay nada. Él nos ve de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro. No hay nada que pueda ser escondido ante su presencia. Esta soberanía de Dios la voy a dejar para el siguiente. A ver, ya, sigamos acá. Esto más, este punto más y termino. La soberanía de Dios es un atributo que a veces nos olvidamos. Dios es soberano y este atributo es como los demás absoluto. O sea, es plenamente, todos sus atributos son absolutos, no son relativos. Estamos viviendo en una generación posmoderna relativista. Ni nada es bueno ni nada es malo en sí. Seamos tolerantes. Si para ti es bueno, lo respeto. Si es malo, lo respeto. Tú también me respetas. No. En Dios todo es absoluto. Blanco, blanco, negro, negro. Y Él es plenamente soberano de forma absoluta, no parcial. No es que Él está limitado por la voluntad del hombre. ¿Cómo Dios va a violar la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre? ¿Y cómo el hombre va a pisotear la soberanía de Dios? No puede hacerlo.
Él hace su voluntad en su creación, pero esta no es al azar, sino que está guiada por su total y absoluta sabiduría, por su sabiduría. Él hace lo que quiere, pero de forma sabia. No es un Dios veleidoso, caprichoso, no, no, no. Él hace lo que quiere, pero su gobierno, su soberanía, todo lo que él decreta, todo lo que él hace, está llena y guiada por su perfecta sabiduría. Veamos los pasajes. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace lo que quiere, él es plenamente soberano. Él tiene el gobierno, tiene el control. Podemos ver Isaías 6:1, cuando murió un gran rey, Usías. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Pero ahí, de forma soberana, Dios revela el mismo lugar santísimo, el mismo trono celestial, y ve a Cristo en el trono, gobernando. Él está gobernando. Él pone gobiernos, buenos, malos, pero todo está bajo su control. Todo está bajo su control. No hay nada que escape a su voluntad. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aún la salvación es un elemento según el designio de su voluntad, porque él soberanamente salvó al hombre y a los hombres que él quiere, y no a los ángeles caídos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. ¿Qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. No todo lo que el hombre le diga. No está limitado por el hombre, ninguna criatura. No, él hace todo lo que él quiere. Él es soberano. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único soberano, el Rey, el Señor, que gobierna. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El imperio, él tiene el control pleno y total, pleno y total, ya pleno y total. Veamos esto más. La soberanía de Dios no puede ser resistida, Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Él hace lo que quiere. ¿Quién puede resistir a su voluntad? ¿Quién puede decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces? Él hace lo que quiere. Él es plenamente soberano. Él tiene todo el control. Pero su gobierno y soberanía es llena de sabiduría y perfecta. Él es plenamente soberano aún en la salvación. ¿Ya? Aún en la salvación. No, el hombre escoge. No, el hombre no escoge nada. Porque si el hombre escogería, ninguno se salvaría. Porque todos escogemos estar contra Dios. Así como Saulo iba a Damasco a matar cristianos, aborrecía a Jesús. Dios tuvo que tomarlo de forma soberana. Igual somos nosotros. Pero que la Biblia responda, Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias en sus criaturas. Él, de su voluntad, no es que yo acepté, no es que yo recibí, no es que yo hice la oración, no es que yo pasé adelante, no. El Señor, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra, por la exposición de la palabra. Soberanamente, no solamente estableció que la palabra sea el medio para atraer a las personas, la palabra de Dios, sino que Él soberanamente, Él decide a quién toca, a quién mediante el Espíritu Santo hace que esa palabra se haga viva y genere esa fe de salvación, a quién no. Él tiene todo el control. Te pregunto, ¿conoces al Dios de la Biblia? ¿Tienes conocimiento de Él? ¿Sabes quién es Él? Oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos, a ti el único Dios, al Santo Dios. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú te
manifiestas, tú te das a conocer de forma perfecta, de forma plena, de forma veraz, solo en tu palabra, a través de tu revelación especial, a través de tu autorrevelación de tu persona, de tus obras creadoras y redentoras, podemos llegar a conocerte, que nos llenemos de ti, que te conozcamos. ¿Quién eres tú de forma real? No parcialmente, no falsamente, no por conveniencia, sino nos llenemos de ti, de tu palabra, crezcamos en el conocimiento y la gracia, en el conocimiento de tu persona, manifestando esa vida eterna, que cada día se manifiesta esa comunión en un conocimiento mayor de ti. Y con ese conocimiento te amemos, amemos al Dios de la Biblia, al Dios revelado, al Dios que está aquí. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. El siguiente viernes, si Abner me permite, voy a seguir y ahí va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, ¿ya? Ahora yo creo que terminamos con eso, entonces le cedo la palabra a Abner, que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, bendiciones, gracias. Amén. Gracias, pastor. Pero quisiera entregarle otra vez a Vianela. Sí. Muchas gracias, pastor, por las palabras, por la enseñanza de esta noche. Dios bendiga su vida. Es verdad, el conocimiento, el entendimiento humano no basta para conocer, para entender la gran divinidad que Dios tiene. Gracias, gracias, pastor. Y bueno, ¿no? A la próxima, ojalá haya ya la segunda parte. Ahí el pastor ya también recalcó que va a haber un espacio en donde se van a responder las preguntas, van a haber preguntas y respuestas. Una vez, gracias, pastor. Y bueno, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, para sus espíritus, para el conocimiento con respecto a la palabra de Dios que tiene que crecer más. No debemos conformarnos con lo poco que conocemos. La palabra de Dios va más allá. Y una vez más, gracias, pastor. Y bueno, hermanos, ya pasamos ya a parte final, la parte final. Antes de terminar el culto de hoy, quisiera saber si es que alguno de los hermanos tuviera algo que comentar, quizá algún anuncio con respecto quizá a su sociedad, quizá una petición de oración. Todo es bienvenido, hermanos. Antes de culminar este culto, por favor, si es que alguien tiene algo que, que decir, por favor se puede pronunciar. Este espacio está abierto especialmente para eso. Bueno, hermanos, creo que al parecer nadie. Bueno, eh, es normal, ¿no? A veces suelen pasar estas cosas, a veces hay muchos comentarios, a veces nada, a veces regular, pero todo se da. Hermanos, bueno, culminamos ya el día de hoy con una oración y para lo cual quiero aprovechar que nuestro pastor está presente para que nos ayude a cerrar este culto con una oración para que todos podamos irnos con la reflexión dentro de nosotros y que no pueda escapar de nosotros, ¿verdad? Bueno, pastor, por favor, le rogaría que nos guíe con la oración final, por favor, si fuera tan amable. Muchas gracias, hermana Vianela. Y la gracia, la acción de gracias, la honra y la gloria al Señor. Simplemente somos instrumentos y somos siervos totalmente inútiles para su gloria. Al único que hay que dar es acción de gracias y honra y glorias al Señor, ¿no? Al Dios Todopoderoso. Oremos, por Sí, favor. amén. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias por el privilegio que nos das de la revelación especial de tu palabra, donde podemos tener esa información veraz, plena de tu persona, de tu obra, que realmente nos llenemos de la sabiduría espiritual, de esa sabiduría tan profunda, tan inalcanzable para la sabiduría natural o humana que está en tu palabra, Señor. Que realmente nos fundamentemos en ese conocimiento y en ese crecimiento para crecer
en el conocimiento de tu persona, de tu obra de salvación, de la dimensión, de la profundidad, de la extensión de esa salvación tan maravillosa que soberanamente tú, en base a la persona y obra de Cristo, nos das por gracia. Que realmente podamos vivir, no viviremos, ya estamos viviendo la vida eterna. Y esa vida eterna se centra en el conocimiento de tu persona, el único Dios verdadero, y del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Que tu Espíritu Santo nos dé luz para poder día a día conocerte más, profundizar más, pero no solamente un conocimiento teórico, intelectual, sino práctico. Que ese conocimiento cambie nuestras vidas, nos transforme. Esa ortodoxia se derive en una ortopraxis, en una práctica correcta, en una ortopatía, en un sentir correcto y en un corazón que manifiesta esa nueva vida, esa regeneración, y que nuestra vida testimonie de que somos ciudadanos celestiales, siervos de ti, ciudadanos de tu reino, donde tú gobiernas plena y perfectamente. Te entregamos la vida de cada hermano, de cada hermana. Cuídanos, protégenos, guíanos, Señor, que tu mano poderosa nos sustente y nos dé sabiduría para que nos sujetemos a tu voluntad, porque tus caminos y designios son perfectos, son puros y profundos. A ti sea la honra y la gloria, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.